Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Para mí es un gran privilegio estar aquí con ustedes, poder compartir la palabra del Señor. Gracias, hermano Kevin, por la invitación. Les agradezco. A los hermanos de las redes sociales, esta es la iglesia Ministerio Renacer con nuestro pastor Roger Echeverría y su familia. Y agradecemos a Dios también por nuestra hermana Mora, llama Morena, ¿verdad? Que Dios la bendiga. Yo siempre le estoy abreviando. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a leer las escrituras. Romanos capítulo 13, versículo 14. Gloria a Dios. Hermana, Romanos capítulo 13, versículo 14. Allí vamos a estar considerando las escrituras, ¿verdad? Gloria a Dios. Ana Morena se ríe porque le dije hermana Mora. Gloria a Dios. Hermanos, el pueblo del Señor siempre va a estar gozoso en todo, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Es un versículo, de un versículo vamos a extraer más versículos de la palabra del Señor en esta hermosa noche. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermano Kevin? No sé cuánto va a durar. 35 minutos, ¿verdad? Vamos. La palabra del Señor se lee así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 13, versículo 14. Y dice así de esta manera: si no vestidos del Señor Jesucristo, no probéis para los deseos de la carne. Hasta allí, hermanos. Vamos a orar. Vamos a poner este mensaje en la mano del Señor y que Él sea el que nos salva nuestro corazón. Padre, te doy gracias, Señor Jesús, por lo que tú ya has hablado, Señor, y vas a hablar, Padre, en esta hora. Instrúyenos, Señor, a través de tu palabra, Señor, y enséñanos en esta hora. Necesitamos, Padre, ser edificados cada día, Señor, en ti, Padre. Y pedimos, Señor, que tú seas el que nos guías a través de tu palabra. Tú eres el que nos guardas también, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos regales, Señor, los aires. Que tu Espíritu Santo sea el que se mueva, Señor. No más, Señor, otro espíritu, sino la unción y el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu palabra pueda llegar, Señor, a los corazones a través de las redes sociales y a través, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, principalmente tu pueblo, Señor. Para que la unción y el poder tuyo, Señor, sea manifestado, Señor. Sea expandido, sea ensanchado, Señor Jesús. En toda la tierra, Señor. En nuestras familias, en nuestros hogares, Padre. A todos, Señor, que se pueda llegar, Señor, la unción y el poder de tu Espíritu Santo. A ti toda la gloria y la honra, Padre. Toca, Dios mío, a cada familia, Señor, que nos ven, Señor, y los que nos van a ver, Señor, y los que estamos aquí, Señor. Pedimos la unción tuya, Señor, que se manifieste en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y pueden sentarse. No les digo que se vayan, Estaba aquí escudriñando, viendo la escritura sobre el apóstol Pablo. ¿Por qué él les habla de esta manera? Cuando le dice, sino vestidos del Señor, ¿verdad? Jesucristo. Es una palabra muy, que Dios, hermanos, nos ha traído en esta noche para entender por qué razón el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, le está diciendo al pueblo romano, pero a la vez a nosotros mismos y a los judíos,
que debemos estar vestidos, porque el hombre, vamos a irnos hacia Génesis. Sabemos nosotros que cuando pecó Adán y Eva, ellos perdieron la vestidura de Dios. La vestidura de Dios es la santidad misma, la comunicación de Dios. Por esa razón, el apóstol Pablo nos dice que debemos nosotros ser vestidos, porque el hombre perdió la vestidura de Dios. Entonces, cuando perdió la vestidura de Dios, hermanos, hay mucho peligro espiritual en el mundo. Y esto nosotros somos, al momento que ellos perdieron esa vestidura espiritual, nosotros somos presa, una presa fácil, una presa, hermanos, que no tiene protección el hombre. Y por eso el apóstol Pablo habla de esta manera. Dice así, yo estudiando, viendo esto, dice un sentido muy real de la vida cristiana, es un vestirse. En Romanos capítulo 3, en el versículo 14 nos dice, sino vestido del Señor Jesucristo, no probéis para los deseos de la carne. Esto cuando nos habla, no probéis sobre los deseos de la carne, hermano, nos van a venir en muchas áreas de nuestra vida, muchas tentaciones, porque nosotros estamos viviendo en la carne. No podemos decir que estamos viviendo en el espíritu, sino en la carne. Cuando habla de la carne, estamos viviendo en el hombre natural. Este hombre natural que estamos viviendo tiene muchos deseos, muchas atracciones. Y cuando dice que esto no quiere decir, hermano, en otra clase de que el hombre a veces piensa los deseos de la carne, luego se va a los otros extremos, pero sino que está hablando que la persona debe de tener muchísimo cuidado. El deseo de la carne es la vieja naturaleza, es el antiguo hombre. Eso es cuando dice los deseos de la carne, lo que nos atrae a nosotros. En el principio, ¿qué fue lo que atrajo a Adán y a Eva? Y a pesar que estos dos personajes estaban viviendo en el lugar santo de Dios, pero la inducción fue de Satanás, que puso, hermanos, tentarle. No es que lo tentó, pero no es que los empujó y vas a cometer pecado así, sino que les trajo la tentación. Y con una, hermanos, astucia muy sobrenatural, muy, que ellos pudieran captar, que no pudieran ser captados de la astucia que él estaba trayéndoles a ellos. Satanás es muy astuto y lo trajo, hermanos, si tan solo probaras, le dijo, esto, conocerás el bien y el mal. Y nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Y esto es lo que al hombre, hermanos, probó cuando estaba Adán y Eva allí. Cuando probó esto, Adán y Eva, hermanos, la cobertura de Dios, el vestido de Dios, se alejó de ellos. Desde allí comenzó, hermanos, la persona de ser ya una persona que no tenía la protección de Dios. Hasta la fecha en que la humanidad se encuentra, no hay protección. Entonces Satanás hace lo que hace de las suyas. ¿Por qué cree usted que en la humanidad usted encuentra personas llenas de demonios? Porque la protección o el vestido de Dios, hermano, ya no está en la vida de estas personas. Ahora, cuando Dios le dijo que no comiera de ese fruto, le estoy llevando para que podamos entender el significado. ¿Por qué debe el hombre vestirse en Cristo? Y esto es lo que nosotros vamos a estar aquí desarrollando. El apóstol Pablo instruye a los creyentes vestidos del Señor Jesucristo. No probéis por los deseos de la carne. La frase, vestirse en Cristo, significa el sentido figurado de estar vestido en el Señor Jesucristo para revelar la gloria de Dios en el mundo. Esto ya es más avanzado lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los creyentes ya como cristianos que nosotros somos.
Pero del principio, yo tuve agarrando unas notas también sobre lo que pasó sobre Adán y Eva. Así como nosotros heredamos la vida física de nuestros primeros padres, también heredamos su muerte espiritual. Romanos en el capítulo 5, versículo 12. Si alguien por allí lo puede, hermanos, ver allí para poder leerlos y así poder nosotros ir desarrollando. Y alguien más, 1 Corintios 5, 21 y 22. Esto no lo traje, simplemente les traigo estas notas para que se den cuenta cómo es, por lo tanto, que el ser humano ha venido a este mundo, nace físicamente vivo, pero espiritualmente está muerto, separado de Dios. En Efesios también nos habla 2:1. Entonces el hombre prácticamente pierde la comunicación entre Dios. Por esa razón, si alguien lo tiene por allí, ¿qué dice, hermano? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, esto me está diciendo que está relacionado con lo que estamos nosotros hablando, que del principio de Adán, cuando murió espiritualmente, llegó la muerte allí. La cobertura de Dios, hermano, ya no estaba allí. Por eso el hombre, cuando Adán perdió la vestidura de Dios, perdió también el conocimiento de Dios. Si usted se fija, cuando vino la voz de Dios y le preguntó, Adán, ¿dónde estás? Entonces llegó hablando en voz. Y cuando estaba allí, hermanos, que le digo, Señor, tuve miedo, me escondí. Entonces el momento no reconoció, sino que el pecado, lo que pasa es que el pecado, hermanos, empieza al hombre a entenebrecerle la mente del conocimiento espiritual de Dios, porque el hombre murió espiritualmente. Ahora nosotros podemos entenderlo, porque conocemos a través de su palabra. Pero antiguamente el hombre estaba ajeno, no podía entender porque estaban naciendo. Usted dígame, si usted le pregunta a un niño, ¿eres espiritual? El niño no le va a poder contestar esas preguntas. Así es el hombre, hermanos, en los tiempos antiguos no podían entender que iban muertos espiritualmente. Y esta es la consecuencia, lo que acaba de leer nuestra hermanita, que cuando vamos naciendo muertos espirituales. Y por eso Dios levanta hombres y mujeres para que, hermanos, nos den el conocimiento de que nosotros debemos volver a nacer nuevamente. El hombre tiene que volver a nacer. Y aquí, hermanos, cuando yo estuve aquí viendo esto, que es el efecto produjo la caída de Adán, la muerte. Esto fue lo que sucedió. Y a Eva perdieron dice aquí, la verdadera percepción de lo real. No permitieron ver el conocimiento que es de Dios. Perdieron completamente el conocimiento de Dios el hombre. Hermanos, ¿por qué cree que hay tantas religiones? Más de 3,500 religiones, porque no hay el conocimiento de Dios y creen que allí pueden encontrar al ser espiritual. Y son sectas de diferentes clases. Y porque el hombre al momento que pecó, perdió su figura espiritual. Y entonces nosotros, hermanos, vemos allí en Génesis capítulo 3, en el versículo 7 y 8, aquí ellos trataron de esconderse de Dios. Allí nos habla porque tuvieron el miedo. Cuando usted habla de Dios a una persona, no lo quieren ni escucharlo. Porque han perdido el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Dice, es más, algunos han, cuando alguien quiere, ¿cómo se dice la palabra? Que van a hacerle preguntas. Si conocen el evangelio, si conocen de Dios, si conocen de Cristo, muchos dicen que no saben qué es eso. Otros dicen, sí, nosotros lo conocemos, pero en realidad no sabemos quién es. Porque no tienen, hermano, el conocimiento, están, hermanos, muertos espiritualmente.
Y esto es lo que voy a estar ahorita desarrollando en este momento. Simplemente quería darles a entender esto, por qué el apóstol Pablo nos habla y nos dice, revestíos. Primero, al decirnos revestidos, porque tenemos un enemigo muy poderoso. Y no solamente uno, son tres huestes espirituales, que son allí en Colosenses capítulo 14 y en el versículo, parece 15, en 4. Capítulo 4, versículo 14. Nos dice que son las potestades, los gobernantes y ¿cuáles más? Hay otro más que se me pasa. Pero son tres que se levantarán contra nosotros. Entonces, el creyente, el hombre humano, cuando pecó Adán y Eva, quedaron ellos completamente, hermanos, sin la protección de Dios. ¿Por qué cree usted que hermanos, se levantan adentro de nosotros aquellos deseos, aquellos pensamientos y aquellas acciones que a veces no queremos nosotros? El apóstol Pablo dijo, lo que yo no quiero hacer lo hago. ¿Por qué, hermanos? Porque al momento que pecaron, la cobertura de Dios o el vestido de Dios estaba dentro del hombre. Satanás no podía hacer nada. Simplemente nomás podía tentarlo, pero no podía. Ahora el enemigo, hermanos, no solamente tienta, sino que él mismo se mete adentro del ser humano. El mismo diablo, los mismos espíritus, hermanos, se meten y son poseídos porque no tienen la cobertura de Dios. Y esto es lo que sucede cuando el hombre deja las cosas espirituales de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo, hermano, los habla, tenemos que estar vestidos. Y el vestimento de Jesucristo, dice así, el apóstol Pablo está hablando, vestirse con ropa espiritual. Es una figura que dice sobre el vestido. Pero esto nos está hablando de un vestido espiritual de Dios. ¿Cuáles son aquellos los vestidos de Dios? Cuando Romanos en el capítulo 13, versículo 11, esto es el conocimiento del tiempo en que ya ahora te levantarán del sueño. Déjame pongo los lentes porque no miro bien. Me faltan mis ojos. Y esto, conociendo el tiempo. Ahí es muy importante lo que dice, que es ya ahora. Levantaos del sueño. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación cuando creemos. Dios a través del apóstol Pablo, hermano, está dando un ánimo. Anima al pueblo. Porque desechar las obras de las tinieblas, vestímonos de las armas de la luz. En el versículo 12 nos dice ahí, hermanos, déjenme, lo pongo para leerles yo aquí, el versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistémonos de la armadura de la luz. Cuando habla de esto, prácticamente cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, las tinieblas invadieron su vida. La luz, hermanos, se separó. Porque cuando estaba la gloria de Dios en ellos, estaba la luz de Dios. Brillaba en su mente. Había sabiduría, había conocimiento de Dios. Dios vivía en ellos. Estaba en el huerto de Edén. O sea que Dios los tenía, hermanos, bien protegidos a ellos. Dios les daba todo. Y les dijo, de toda árbol podrás comer, de toda planta, de toda semilla. Y es más, les dio el poder sobre los animales, sobre las bestias que andan, hermanos, sobre la tierra, sobre las aves, sobre el mar, todo. Dios les dio el poder absoluto al hombre que tuviera, hermanos, sobre la tierra. Pero por causa de este pecado que cometió, entonces la oscuridad llegó. El tiempo, hermanos, que está diciendo, aquí hablan dos términos diferentes. Si habla sobre el tiempo de Cristo que se acerca, debemos estar más nosotros apercibidos y preparados. Pero también me está hablando a mí, me hace entender que también la oscuridad, hermanos, a ellos completamente los abrazó. Y cuando son abrazados, ya la gloria de Dios se apartó de él. Completamente se alejó Dios del hombre. Entonces, cuando nacieron Caín y Abel,
Así es cuando comenzaron a hacer sus propios sacrificios, las ofrendas que dieron, es cuando Dios respondió. No sabemos cuántos años duraron eso. Si antes, hermano, duraban muchísimos años. Y entonces aquí, yo estaba viendo esto, Dios mío, dije, es una realidad. Ahora, en los tiempos que han pasado, las generaciones en aquel tiempo cuando estaba, que todavía la ley no era puesta. Satanás podía hacer lo que quería en aquellos tiempos. Pero ahora nosotros se nos dio, hermanos, las escrituras y nos damos cuenta ahora de lo que Dios quiere hablarnos. Pablo pinta una imagen viva para entender la nueva vestidura de Cristo, como el cambiarnos de la verdad a la oscuridad, como cambiar la oscuridad a la verdad, de la noche por la luz del día. Como el creyente no solo debemos despertar, debemos estar atentos, debemos ponernos la ropa de luz, no quitarnos la ropa de oscuridad. También vestirnos con la ropa apropiada para el nuevo día de nuestras ropas y quitarnos aquella ropa vieja que antes teníamos. Son ejemplos que nos está dando el apóstol Pablo para que entendieran en aquel tiempo los hombres que a veces tenían que vivir en sus propias ropas, pero dice, tienen que deshacerse de lo que ustedes hoy están actuando. Tienen que deshacerse de esas cosas que están practicando ustedes. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a esto, ¿no? Y nosotros, hermanos, nos lo está dando a entender también. ¿Qué es lo que nosotros traemos, cargamos adentro de nosotros? Aquella ropa vieja a veces que la traemos, no queremos soltarla. Había hace mucho tiempo. Me hace recordar cuando estábamos pequeños nosotros. Yo tengo un hermano, ahora ya está grande, ¿verdad? Pero siempre él trae una cobija café, me acuerdo. Ya la cobija café, hermanos, toda agujerada por todos lados. Pero siempre cargaba con su cobija, donde quiera que iba, la llevaba arrastrando como un guainito, ¿verdad? Así andaba con su cobija. Y como a veces lo miraba yo y con la puntita le hacía así, se lo ponía en los ojos así. Pero cosas que uno carga y va cargando. Desde la pequeña edad de nosotros comenzamos a cargar, hermanos. Por eso cuando los niños, cuando nacen, dice la Biblia, que nacen en pecado. Y va cargando, hermano, la vestidura vieja. Pero cuando llegamos a Cristo nos empieza a transformar, a cambiar, a ser nuevas personas, a ser personas, hermanos, ya de buenas obras. Ya no andamos en la oscuridad. Tenemos un nuevo vestimiento apropiado para el soldado de Cristo. Y cada uno de nosotros sabemos que somos soldados de Cristo. Tenemos la armadura de la luz de Dios. En Efesios, en el capítulo 6, versículo 11, usted sabe bien que allí viene la armadura de Dios. Por esa razón, hermano, vestido de toda armadura de Dios. ¿Por qué, hermanos, nos dice esto? Porque Adán y Eva perdieron completamente todo esto y tenemos un enemigo que quiere destruirnos. Y eso, hermano, hace que nosotros, por eso el apóstol Pablo y el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos advierte. Tienen que vestirse de la armadura de Dios. Y entonces nos da aquí, hermanos, todo el ejemplo de toda la armadura de Dios, el cual necesitamos estar revestidos. Si fuimos vestidos ya por el Espíritu Santo, ahora debemos tomar esa vestidura completamente. Por eso a veces, adentro de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, viene el negativismo. Y hace que el negativismo nosotros, hermanos, comportemos indiferentes. Y la diferencia de que el hombre a veces no quiere hacerlo, pero por causa del pecado, nosotros mismos nos hacemos, hermano, que nosotros nos muevamos a través de esto, porque vivimos en la misma carne que vive todo ser humano. Un hombre no cristiano vive también en su propio cuerpo, como el cristiano que somos nosotros. Vivimos en la misma naturaleza, pero no cometemos pecado. Pero nuestra mente es la que empieza, hermanos, a influir ese pecado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces la Biblia nos da diferentes clases de formas que nosotros tomemos
estas formas para que nosotros no pequemos delante de Dios. Y esto es lo que las expresiones que Cristo nos da a través de su palabra, para que nosotros podamos ser personas nuevas. Y dice así, la expresión de revertirse, de cambiar la vestidura de Cristo. Aparece nuevamente en Gálatas, Dios hablando a través del apóstol Pablo a los de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, donde dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo sois. Ya nosotros somos de Cristo, pero simplemente les estoy dando a ustedes un recordatorio de lo que sucedió en los tiempos atrás. ¿Por qué el hombre fue en decaimiento espiritual? El hombre perdió, hermano, la noción de Dios, del conocimiento de Dios. Cuando cometió pecado, dice que tuvo miedo. Y esto es cuando el pecado entra dentro de nosotros. Cuando uno roba algo, tiene miedo que alguien lo vea. Entonces el mismo miedo, dice la Escritura, hay en Proverbios, que el pecado huye, aunque nadie lo persiga. Y eso es lo que sucede cuando el hombre, hermano, está lleno de pecado. Hay pecado adentro de la persona. El miedo se produjo cuando cometió el pecado. Por eso es que el hombre vive a veces con miedo aquí en la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque el mismo pecado lo hace que el hombre tenga miedo. Antes no había ese miedo cuando estaba Adán y Eva, porque no existía el pecado, sino que existía la cobertura de Dios. Y nosotros ahora estamos sufriendo y nos pasa esto porque vivimos en carne, porque nacimos en pecado nosotros. Y entonces nuestra mente tiene que, hermanos, estar pensando. Pero Cristo nos dice que debemos de ponernos el casco. Y esto, cuando dice que debemos poner esto, es porque es la armadura de Dios. Y dice de esta manera, toda armadura de Dios para que podáis estar firmes entre las acechanzas del diablo. El diablo es el enemigo número 1. Número 2 es, hermanos, los deseos de la carne. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el mal del día, el día malo. Y habiendo acabado esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con toda la verdad. 1, vestidos con la coraza de la justicia. Ese es otro, hermano. Todos estos puntos que nos da aquí es lo que nosotros necesitamos para poder estar firmes siempre. Lamentablemente lo leemos. Todo esto podemos estar nosotros leyéndolo, pero ¿cuánto lo hemos tomado? Justos, una persona justa, una persona verdadera, que no hay mentira, no hay engaño. Un corazón de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio, es decir, predicando, enseñando. Eso es muy importante lo que el Señor está dando, porque nosotros así podemos luchar contra el diablo, contra el enemigo. Satanás es muy astuto, hermano, se mete de diferentes formas en el pensamiento, en nuestro corazón. Cuando nosotros dejamos la posibilidad que entre, hay tan fácil nuestra mente, es tan fácil de entrar. Por eso dice que nuestra mente debe estar siempre ocupada. En los Salmos capítulo 4 dice que Él anda como saeta, que son los dardos adentro de nuestra mente. Pensamos, analizamos, y así el enemigo pone adentro de nosotros a veces cosas negativistas, negativismo. Y eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros seamos de una manera distraídos de una manera de Dios. Hermanos, yo les suplico con todo el corazón que debemos siempre llenarnos sobre todo de la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo, créame, cuando se llena la persona, no hay lugar para darle al diablo, porque su cuerpo está lleno, su mente está llena, su espíritu está lleno, y todo su ser se encuentra lleno del poder del Espíritu Santo.
Y una persona que vive en el poder del Espíritu Santo no le da cabida a algo negativo. No quiero pronunciar las cosas negativas, pero si nosotros hablamos del negativismo, estoy hablando de los deseos de la carne. Y usted póngale todos los números, los deseos de la carne que hay ahí en Romanos del capítulo 1, versículo 8 en adelante. Y ahí, hermanos, ahí hay una tremenda, podemos ver un tremendo, muchísimas cosas sobre lo que habla sobre los deseos de la carne, lo que puede manifestarse adentro del corazón del hombre. Que estas cosas que se manifiestan, esto es por las obras de la carne, pero las obras del Espíritu, también en Efesios nos habla que aquí lo que tenemos nosotros, cuando se manifiesta el amor, la verdad, la templanza, bueno, todos esos puntos que podemos nosotros hablarlos, pero dígame, estamos desarrollándolos. La iglesia lo hacía. Todo esto, pero esto, hermanos, es un consejo que la palabra nos está hablando para que nosotros podamos, hermanos, tomar todos esos consejos y vivirlos. De esta manera, todo esto le dijo el apóstol Pablo, que perseveremos en súplicas a todos los santos. La expresión de verse, revestirse en Cristo, aparece de nuevo en Gálatas capítulo 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, lo estuvimos leyendo ya. Y en Efesios 4, vestidos de nuevo. Porque sabemos que Satanás, el enemigo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y esto es lo que, hermanos, el enemigo quiere deshacer sobre todo al cristiano. Fíjese nomás. Qué triste. Que sabemos perfectamente la escritura, lo que el enemigo hace. Y a veces dejamos que el enemigo entre a través del negativismo, a través de nuestro pensamiento, en la forma que las expresiones como a veces nosotros hablamos. Y a veces que damos la cabida a la carne. Y cuando la carne, hermanos, es tomada y le da a la cabida a la carne, entonces ahí el enemigo viene la tentación. Y contéstale, y dile algo, y dile aquello. Y a veces sucede eso en el corazón del hombre. En la iglesia de Colosas, Pablo repite la enseñanza, revestidos, les dice a ellos. ¿Por qué el apóstol Pablo tuvo que andar enseñando en diferentes iglesias lo mismo? Es muy importante. Anduvo diciéndole a las iglesias, revístanse. ¿Qué estarían pasando por la misma situación? Las mismas iglesias que estaban sucediendo, que estaban bajo espiritualmente, que necesitaban ser revestidos del poder de la presencia de Dios, de Cristo mismo. El vestido de Cristo. ¿Qué son el vestido de Cristo? El vestido de Cristo es lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él se entregó a sí mismo. Y teniendo el conocimiento pleno de Él mismo, sabemos la vestidura espiritual de Dios, que Él mismo se revela en el mismo cristiano. Nosotros somos parte de Cristo. Entonces Cristo es usted Cristo y cada uno de nosotros somos Cristo, cristocéntricos. Por eso dice, nos llamamos cristianos, porque Cristo, hermanos, está dentro de nosotros. Cristo nunca peleó. Cristo nunca mintió. Cristo, hermanos, siempre Él dijo la verdad y habló la verdad. Y entonces Él mismo, hermanos, se dio a sí mismo. Por eso nosotros somos cristianos. Si nosotros somos cristianos, entonces debemos parecernos a Cristo. Uno dice somos cristocéntricos, es decir, la existencia de uno no existe, sino existe el mismo Señor adentro de nosotros. Y nosotros debemos ser como Él es, céntricos. Que nosotros ya no, hermanos, existamos. Por eso el apóstol Juan dijo, Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y Él crezca. Y cuando Cristo crece dentro de nosotros, entonces, hermanos, ¿qué hizo Cristo? Sanaba a los enfermos. Oh, bendito Dios. Entonces Cristo, hermano, reprendía cualquier cosa, echaba fuera a los demonios. Dice que le traían los enfermos, les traían toda clase de enfermedad y echaba fuera. Y esto es lo que ahora la iglesia necesita, hermano, despertar en esto.
que tan solo ponga su mano y aquella persona sea sana, hermano, reprendiendo al espíritu del mundo. Y esto es porque por esa razón, cuando nosotros ya tenemos el vestido de Cristo, esto se va a manifestar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Revestidos de Cristo significa dejar que el Señor sea nuestra manera de vivir adentro de nosotros y tener la confianza plena que Él es el que existe a través de la fe, agradeciendo y obedeciendo. Nosotros debemos ser de esa manera, hermanos. Qué lindo cuando el Señor se glorifica adentro de nuestras vidas. El cristiano ya no es un cristiano, sino es un discípulo formado. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Y es lo que nosotros somos, discípulos de Cristo. Ya, hermano, dejamos todo aquello que rudimentos de los deseos de la carne. Ahora nosotros somos santificados y apartados para la gloria de Él. Somos pueblo querido por Dios, gente redimida, gente ya, hermanos, que Jesucristo nos ha dado la libertad y tenemos esa libertad cada uno de nosotros y vivimos en esa libertad, una mente renovada, una mente de Cristo aquí en la tierra, para que la gente se den cuenta que nosotros podemos ser leídos como cartas, como podemos decir como una libreta, un libro, y ven la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué clase de vida estamos llevando? Entonces ellos ven la vida de nosotros. Los mejores que nos pueden leer adentro de nuestra casa son nuestras esposas, nuestros hijos, la manera como nosotros vivimos, la manera como nosotros expresamos que nosotros somos personas, hermanos, de Cristo. Y ellos ven la forma como nosotros nos estamos comportando.